¿Qué pasa cuando se invalida mi análisis? Hoy quiero abrir con esta pregunta. Mi nombre es Alexander Sánchez. Hoy vamos a tener un video bastante peculiar, bastante interesante. Y es que generalmente, ¿qué hacemos cuando se invalida mi análisis? ¿Qué hacemos cuando se invalida nuestro análisis? ¿No? Tenemos tres respuestas. Uno, volvemos a iniciar todo, volvemos a hacer el análisis desde el inicio, desde el mensual, semanal, etcétera. Volvemos a volver a hacer nuestro análisis. Y esto no solamente puede aplicar para el conteo de ondas de Helio, ¿no? Sino para tu metodología de análisis, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Dejamos el análisis y nos vamos con otro activo, ¿sí? Así porque estaba muy complicado, me estresé. Y sabes que lo voy a dejar y me voy a ver a otro activo más fácil de identificar. Entonces lo dejo, ¿sí? O como última opción, no pasa nada. Simplemente actualizo al conteo alterno lo que ya analicé, ¿sí? En el momento de hacer el conteo, bueno, ya tengo previsto un escenario A, un escenario B. ¿Qué pasa si hace esto? ¿Qué pasa si rompe cierto nivel, cierto soporte, cierta resistencia? Ya sabría yo cuál sería la siguiente dirección, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se invalida mi análisis? ¿Qué pasa cuando se invalida tu análisis? ¿Qué haces? ¿Vuelves a iniciar? ¿Lo dejas? ¿Vas con otro activo? Sí, ¿qué haces? O simplemente pasas al conteo alterno y sin ningún problema. Y es que de eso vamos a hablar en esta tarde o en este momento, acerca del conteo alterno o mi proyección alterna. ¿Sí? Bien, esto pues tiene que ser un conteo o una dirección contraria, ¿sí? Una postura contraria a nuestro conteo principal. Por ejemplo, si vamos alcistas, nuestro conteo alterno pues tendría que marcarnos una dirección bajista, ¿no? En caso de invalidar, en caso de superar cierto nivel, cierto rango, etcétera, ¿no? De eso se trata el conteo alterno. Bien, para nosotros que sabemos que el mercado es fractal y aplicamos principios básicos, estos principios nos ayudarán a identificar los niveles de invalidez en nuestro conteo. Así que cuando el precio supere o rompa ciertos niveles, ya nosotros sabríamos cuál sería la siguiente actualización, ¿no? O por qué, serían condiciones, ¿no? Para que podamos actualizar de una dirección bajista a una dirección alcista y viceversa, ¿no? Es importante que como sabemos que el mercado es fractal, conozcamos las estructuras internas. ¿Sí? Conozcamos las internas de los impulsos, las internas de las correctivas. ¿Sí? Bien, entonces sabríamos qué hacer. Ok, lo podemos manejar, repito, como un escenario A o como un escenario B, sí, pero deben de haber condiciones. Por ejemplo, si supera el nivel o si la estructura interna no es la correcta, ¿sí? Entonces, aquí ya requerimos conocimientos de los principios básicos para hacer un conteo. ¿Y por qué el análisis de ondas de Elliot es recomendable o por qué lo recomiendas? Bueno, porque nos da un panorama bastante claro, bastante amplio. Podemos ver todo el bosque completo y no solamente nos centramos en un par de árboles, ¿no? Y ahí es donde nos enredamos, porque nos perdemos. Si empezamos el análisis desde 5 minutos o 4 horas, lo que pasa en temporalidades superiores ya no sabríamos ni siquiera en dónde estamos ubicados. Es decir, no sabríamos cuál sería la tendencia principal, si vamos al alza o si vamos a la baja. No lo sabríamos. Pero con el análisis de ondas de Elliot, cuando iniciamos desde el mensual, bueno, vamos a saber en primer lugar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Es decir, eh, si estamos en un impulso, seguimos en la correctiva, en la tendencia principal, hacia dónde vamos, si va para un giro, continúa con la tendencia, etcétera, ¿sí? Porque sabemos que el mercado es fractal. Entonces, a partir de ahí podemos iniciar el conteo desde mensual y, ¿por qué no efectuar operativa en un minuto o en 5 minutos? Y ya teniendo bien en cuenta cuál es la dirección. Bien, vamos a ver un ejemplo acerca de los conteos principales y alternos. ¿Sí? Bueno, uno de los principios nos dice que la correctiva 4 no debe solapar a la onda 1. Estamos hablando de los principios básicos que considero que ya todo el mundo conoce, ¿no? Quien aplica o ha aplicado ondas de Elliot o ha seguido el análisis con ondas de Elliot, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo para un cambio de tendencia. Es decir, vamos a suponer que la tendencia es bajista. ¿Sí? La tendencia es bajista, viene el precio por acá y planteamos un impulso alcista. ¿Sí? Planteamos un impulso 1, correctiva 2, 3, 4 y 5 para un cambio de tendencia, ¿no? Ese es nuestro conteo principal. Ok, sabemos que la estructura interna de un primer impulso pues tiene que ser en 5 ondas y para ello hay niveles de invalidez. Por ejemplo, como el que comentábamos, 4 no solapa la onda 1, ¿no? Si lo hace, mi conteo alterno me dirá que se trata de un movimiento correctivo en 3 ondas. Ya no será un impulso en 5 ondas, sino será en 3 ondas. Entonces, si el movimiento alcista, perdón por ese cuadro, si el movimiento alcista es una correctiva alcista en 3 ondas, pues entonces esperaría un bajo más. ¿Se dan cuenta cómo
cambia la dirección en mi conteo principal, en mi conteo alterno. Entonces eso me ayudaría a estar fuera de ese alto, ¿sí? Bueno, estar fuera de ir en compras, ¿no? Porque ya no buscaría un alto, sino todo lo contrario. Quiere decir que el movimiento alcista ya terminó, fue una correctiva, no pudo el precio cambiar de tendencia, la fuerza bajista es mucho mayor, hay más vendedores que compradores, así que continuamos con la tendencia bajista, ¿sí? Sobre todo para aquellos que nos gusta operar en contra de la tendencia o anticiparnos a un giro, a un cambio, ¿sí? Estos principios nos ayudarían muchísimo, muchísimo, ¿sí? Porque entendemos que el mercado es fractal. Por ejemplo, esta formación la podríamos estar buscando en 5 minutos cuando el conteo principal es en 4 horas, ¿no? Y podemos analizarlo desde marcos temporales inferiores, ¿sí? Y por supuesto, mejorar la relación beneficio-riesgo. Ya aplicando esto en temporalidades inferiores, esto podríamos considerarlo como gatillos de entradas. ¿Por qué? Porque el stop loss estaría muy, muy claro, ¿sí? Estaría muy clarito. Entonces, aplicando principios básicos para este tipo de conteos y sobre todo tener un conteo principal y un conteo alterno, nos va a ayudar muchísimo y sobre todo a salir de un trade cuando es en el momento justo, no salir demasiado tarde, sino salir antes de que invalide por completo la proyección, ¿sí? ¿Se dan cuenta desde dónde tomaría la salida? Sí, desde aquí, ¿no? Desde este punto. Y evitarme todo el recorrido bajista, ¿sí? Bueno, de eso se trata la proyección o conteo alterno, ¿no? Lo hacemos desde el momento que estamos analizando, ¿sí? Bueno, este es un primer ejemplo. Vamos con el siguiente, ¿sí? Cuando la dirección y postura o la proyección y postura se mantiene, es decir, si la proyección es alcista, solamente voy a actualizar el etiquetado, pero el precio continuará subiendo, continuará en la dirección alcista. También puede suceder que el movimiento sea bajista, solamente actualizo el etiquetado, pero la dirección seguirá siendo bajista. Vamos a ver con la misma estructura interna, ¿no? Planteamos un cambio de tendencia, planteamos un movimiento alcista, ¿sí? Planteamos una correctiva simple A, B y C y sabemos que la estructura interna de A pues es un impulso en 5 ondas, ¿sí? Vamos a aplicar los mismos criterios. Pero ¿qué pasa cuando invalida, cuando solapa, ¿sí? Pero a pesar de eso la dirección sigue siendo alcista. En este caso vamos a favor de la tendencia alcista, es decir, venimos de una dirección, esta es correctiva, ¿sí? Venimos, correctiva, y quiere decir que el precio pues va a continuar subiendo, correctiva y subiendo, correctiva y subiendo, ¿sí? Bueno, cuando supere estos niveles de invalidez tenemos un conteo principal y un conteo alterno, ¿sí? Mi conteo alterno pues me dice que 4 entró en territorio de la onda 1, no es un impulso, así que se trata de correctivas, es decir, vamos a ver movimientos correctivos, ¿sí? ¿Por qué sabemos las estructuras internas? Bueno, quiere decir que para la onda Y el precio va a continuar subiendo o los siguientes movimientos que voy a ver a favor de la tendencia alcista van a ser movimientos correctivos, van a ser movimientos entre ondas, ¿sí? Eso me ayudará mucho a tomar una decisión, saber si puedo entrar, operar a favor de la tendencia con la relación beneficio-riesgo, pues ya no sería la misma comparada con los impulsos, ¿no? Más que nada por los niveles de invalidez, ¿sí? Pero bueno, sabríamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Sabríamos cuál sería el etiquetado, la dirección y la proyección en este caso, en este ejemplo, se mantendría, pero ya vimos el primero, ¿no? Que es todo lo contrario, ¿sí? Entonces, de eso se trata la actualización a nuestro conteo. ¿Qué pasa cuando invalida? ¿Qué pasa cuando solapa? ¿Qué pasa cuando supera el bajo, supera el alto, supera el soporte o respeta el soporte, resistencia, etcétera? ¿Qué pasa cuando hacemos eso, no? En este caso es que rompa los niveles y nos destantea, ¿no? Nos desubica y a veces tomamos las malas decisiones de hacer todo el conteo de nuevo, ¿sí? O simplemente dejar todo el análisis así hecho bolas e irnos con otro conteo más fácil o dejarlo por completo, ¿no? Bueno, entonces de eso se trata. Vamos a ver un ejemplo en el oro justamente acerca de las proyecciones alternas que estamos planteando. Mira, vamos a una clase que tuvimos el día 20 de enero, clase del día 20 de enero, hablábamos acerca de las correctivas dobles y triples con los muchachos del equipo Fed. E incluso en esa clase revisamos el conteo del SP500 e hicimos el conteo completo desde cero para el oro, ¿sí? Bueno, la dirección era alcista, pero la proyección correctiva, pues más que nada por la estructura interna, hacíamos el etiquetado una doble o triple correctiva, ¿sí? Pero la dirección era alcista, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar un poquito acerca de este conteo alterno y para que entendamos por qué hago mención de esto y dónde estamos con el oro actualmente.
pero habías dicho que habías comentado, habías dicho acerca de un triángulo correctivo. Claro, más que nada porque el precio está haciendo este tipo de movimientos pues correctivos, ¿no? Y vemos que no logra superar los altos, sino que los bajos también son cada vez más altos y hay contracción del precio, ¿no? Se va contrayendo, es contractil todo esto. Bien, entonces, haciendo el supuesto de que ya terminó la correctiva X y que esto puede ser mi onda inicial, puede ser W, puede ser X, y aquí tenemos otra inicial W, puede ser X, y otra onda inicial para esta onda Y, y pasaría de la otra onda Y de grado superior. En este caso, ¿no? Vamos a hacerlo en círculo, pasaría a ser así, ¿no? Ese sería en un escenario, ¿no? Puede que sea nuestro escenario principal o nuestro escenario secundario, ¿sí? La otra es que esta esté vigente, ¿sí? Y que esta apenas sea mi formación inicial, vamos a ir marcando W, marcando X y estemos en una onda Y, ¿sí? Y es decir, que esa sea mi estructura interna W, sea X, ¿sí? Y esa sea mi formación para un bajo. Bien, lo que comentábamos es acerca de esas proyecciones principales, el conteo principal, pero para ello son importantes los niveles de invalidez. Por ejemplo, para esta proyección bajista, nosotros íbamos a identificar los niveles de invalidez en los altos, es decir, que si el precio superaba el alto de los 1850, tendríamos que actualizar. Y por supuesto también, acá si el precio superaba el alto de los 1900 aproximadamente, íbamos a actualizar a nuestro conteo alterno. ¿Se acuerdan de ese del WXY para un alto más? Bueno, es justamente donde estamos actualmente, ¿sí? Pero, ¿cuándo sucedió esto? Si se dan cuenta, estamos en un marco diario, ¿sí? Ya después de que estábamos analizando todo el conteo, vamos actualmente, estamos en el oro, en TradingView, ¿sí? Mira, hay que observar algo muy importante. Tenemos un alto registrado en los 2075 aproximadamente. El precio no ha logrado superar ese alto. Si quieres estar dentro del equipo, ser partícipe de estas reuniones, de estas clases, te recomiendo que vayas a la página oficial del equipo Fed y veas los planes, las condiciones, los beneficios y por supuesto el tiempo que tú quieras estar con nosotros. Por ahorita, hasta el 31 de marzo yo te recomiendo que vayas. Vamos a tener 2 por 1 en los planes que elijas desde el mensual, semestral o anual, ¿no? Te vamos a dar el doble del tiempo para que estés con nosotros y aprendas y aproveches los tiempos, ¿sí? Aproveches la información y por supuesto las clases, las reuniones y sabemos que el aprendizaje pues es tuyo, ¿no? Es permanente, te queda para ti. Técnicamente, la proyección principal que yo tengo como una correctiva plana está vigente, técnicamente, ¿sí? Pero ya visto lo anterior, yo sé que ya muchos, o incluso en el momento de aquella clase, algunos planteaban ese conteo principal, ¿no? Como una correctiva alcista. ¿Sí? No podemos mandarlo o etiquetarlo como un impulso, les decía, más que nada por la estructura interna. Yo veo tres movimientos, veo movimientos correctivos, las formaciones iniciales son claves, son correctivas. ¿Sí? Son correctivas, no puedo cambiar a un impulso, pero eso no quiere decir que la tendencia sea completamente bajista, ¿no? El conteo principal es un alto, luego son correctivas y planteamos que el precio pueda continuar subiendo, pero con una estructura interna correctiva. ¿Sí? Bueno, entonces ya lo validaremos con los muchachos del equipo Fed en temporalidades inferiores, pero a esto nos referimos con las proyecciones o conteos alternos, ¿no? Por ejemplo, hay que validar si este movimiento bajista que estamos planteando aquí corresponde a una formación inicial impulsiva. ¿Sí? Si hay 1, 2, 3, 4 y 5, y si 4 no solapa con 1, como lo vimos en el ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos estar anticipándonos a un cambio o a un giro de tendencia, pero también planteando en caso de que no es así, ¿sí? Desde las internas, anticiparnos a continuar que el precio, pues vaya, va a ser altos, cada vez más altos, 2100, 2200, ¿por qué no? ¿Sí? Bueno, sabemos que estamos en tiempos de incertidumbre, etcétera, pero bueno, por eso es importante tener nuestro conteo principal y conteos alternos. Esa es la ventaja del análisis con ondas de Elliot, ¿no? De que nos da muchísima claridad, ¿sí? Sobre los conteos principales, hacia dónde vamos, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿sí? Entonces, podemos ser bastante objetivos si lo validamos desde 5 minutos, 1 minuto y tener un stop loss muy clarito, muy preciso, muy puntual, ¿no? Ser objetivos de cuándo puedo estar fuera y cuándo puedo estar dentro, cuándo debería de estar fuera. ¿Sí? Y darle un muy buen seguimiento a mi conteo, ¿no? Qué bueno que el ejemplo se aplicó muy bien al oro, ¿no? Y lo que estamos viendo actualmente. Así que sabemos que si el precio supera ese alto, bueno, hay dos opciones, ¿sí? Puedo considerarlo como una correctiva plana, ¿sí? Lo puedo considerar como una correctiva plana,
Por ejemplo, esto puede ser A, por acá puede ser B, B va a superar el inicio de A y por aquí tendría que esperar el desarrollo de la onda C. Y tiene que ser un impulso en 5 ondas. Y puede ser una plana regular, irregular o corrediza, ¿sí? Ya diferentes tipos de planas simples. Siempre y cuando cumpla con la estructura interna impulsiva para la onda C, pues que sea en 5 ondas. Si no lo hace, bueno, entonces me quedaría con la correctiva doble alcista, ¿no? Que por acá podríamos marcar apenas IW, después una correctiva X y continuamos, ¿no? De eso se trata nuestro conteo, validar las internas, ¿no? Sabemos que el mercado es fractal. Bueno, mi nombre es Alexander Sánchez, espero que de verdad te haya servido muchísimo, muchísimo. Y por supuesto la invitación, si quieres estar dentro del equipo, ser partícipe de estas reuniones, de estas clases, te recomiendo que vayas a la página oficial del equipo FED y veas los planes, las condiciones, los beneficios y por supuesto el tiempo que tú quieras estar con nosotros. Por ahorita, hasta el 31 de marzo yo te recomiendo que vayas. Vamos a tener 2 por 1 en los planes que elijas desde el mensual, semestral o anual, ¿no? Te vamos a dar el doble del tiempo para que estés con nosotros y aprendas y aproveches los tiempos, ¿sí? Aproveches la información y por supuesto las clases, las reuniones y sabemos que el aprendizaje pues es tuyo, ¿no? Es permanente, te queda para ti. Por favor, cuídate mucho. Nos estamos escuchando. Vamos a tener reunión este fin de semana. Un abrazo, que estés bien. De verdad espero que te haya servido muchísimo esta pequeña clase. Mi nombre es Alexander Sánchez. Chao, chao.